Hola, ¿qué tal? Nosotros somos el equipo número 3 y vamos a presentar la segunda ley de la termodinámica. El equipo está conformado por Medina Estrada Luis Eduardo, Pérez Arbizu Santos Leonardo, Ramírez Araujo Miguel Ángel y servidora García Juárez Nancy Adirene. ¿Ok? Aquí tenemos el contenido. Estos son los temas que vamos a abordar más adelante. Y sin más, vamos a empezar. Ok. La segunda ley de la termodinámica es un principio fundamental en la física que aborda la dirección en la que los procesos naturales se desarrollan en el universo. En esencia, establece que la entropía, una medida del desorden o aleatoriedad de un sistema, tiende a aumentar con el tiempo en un sistema aislado. Esta ley nos proporciona una comprensión profunda de la irreversibilidad de los procesos naturales y su relación con la dispersión de la energía. Desde una perspectiva matemática, la segunda ley puede expresar de varias maneras, incluida la desigualdad de Clausius y la declaración de Kelvin-Planck, que establecen limitaciones fundamentales en la conservación del calor y el trabajo útil. La segunda ley tiene implicaciones profundas en una amplia gama de campos, desde la ingeniería de motores térmicos hasta la química de las reacciones espontáneas. Su comprensión es esencial para estudiantes universitarios y profesionales en disciplinas relacionadas con la física, la química y la ingeniería, y su aplicación práctica omnipresente en nuestra vida cotidiana. En este documento explicaremos en detalle los conceptos claves, las formulaciones matemáticas y las aplicaciones prácticas de la segunda ley de la termodinámica, con el objetivo de proporcionar una comprensión integral de este proceso fundamental. Okay. Nosotros hablaremos sobre los principios básicos. Los 4 principios de la termodinámica definen cantidades físicas fundamentales, que es la temperatura, energía y entropía, que caracterizan a los sistemas termodinámicos. Estos describen cómo se comportan bajo ciertas circunstancias y prohíben ciertos fenómenos. Los 4 principios de la termodinámica son el principio cero, que dice que si dos sistemas están en equilibrio térmico de manera independiente con un tercer sistema, deben de estar en equilibrio térmico entre sí. Este precepto nos ayuda a definir la temperatura. El primer principio habla sobre un sistema cerrado puede intercambiar energía con su entorno en forma de trabajo y de calor, acumulando energía de forma de energía interna. La ley es una generalización del principio de conservación de la energía mecánica. El segundo principio dice que la entropía del universo siempre tiende a aumentar. Existen dos enunciados equivalentes. El enunciado de Clausius dice que no es posible un proceso cuyo único resultado sea la transferencia de calor de un cuerpo de menor temperatura a otro de mayor temperatura. Y el enunciado de Kelvin-Planck dice que no es posible un proceso cuyo único resultado sea la absorción de calor procedente de un foco y la conversión de este calor en trabajo. Y el tercer principio de la termodinámica dice que la entropía de un sistema se aproxima a un valor constante a medida que la temperatura se aproxima al cero absoluto, con la excepción de los sólidos no cristalinos. La entropía del sistema en el cero absoluto es típicamente cercano al cero y es igual al logaritmo de la multiplicidad de los estados cuánticos fundamentales. La máxima eficiencia que se puede conseguir es la eficiencia de Carnot, de acuerdo con satisfacer el principio de la conservación de la energía, incluyendo el flujo de calor. La segunda ley de la termodinámica establece que la cantidad de entropía del universo tiende a incrementarse en el tiempo. Del segundo principio se extrae que si bien todo el trabajo se puede convertir en calor, no todo el calor puede convertirse en trabajo. Depósitos de la energía térmica. Recibe este nombre un cuerpo hipotético con una capacidad de energía térmica grande, que pueda suministrar o absorber cantidades finitas de calor sin que sufra ningún cambio de la temperatura. En la práctica, los grandes cuerpos de agua en los océanos largos y ríos, así como el aire atmosférico, pueden modelarse como depósitos de energía térmica debido a sus grandes capacidades de almacenamiento de la energía o de masas térmicas. Un sistema de dos fases también puede modelarse como un depósito, puesto que absorbe y libera grandes cantidades de calor y se mantiene a temperaturas constantes. Otro ejemplo de depósito de energía térmica es el horno industrial,
Las temperaturas de la mayor parte de los hornos son controlados con gran cuidado y son capaces de suministrar grandes cantidades de energía térmica de una manera especialmente isotérmica. En realidad, un cuerpo no tiene que ser muy grande para ser considerado como un depósito. Cualquier cuerpo físico cuya capacidad de energía térmica sea grande respecto a la cantidad de energía que suministra y absorbe puede modelarse como un depósito. Un depósito que suministra energía en forma de calor recibe el nombre de fuente y uno que absorbe energía en forma de calor se denomina sumidero. Los depósitos de energía térmica se conocen como depósitos de calor. El manejo irresponsable de energía de desecho puede aumentar de modo significativo la temperatura de ciertas partes del ambiente y provocar lo que se le llama contaminación térmica. Existen varios tipos de depósitos de energía térmica, incluyendo los tanques de almacenamiento térmico. Estos tanques generalmente contienen un medio de almacenamiento térmico como agua, sales fundidas o materiales de cambio de fase, que pueden retener calor durante largos periodos de tiempo con mínima pérdida. Los silos de calor, utilizados principalmente en aplicaciones de biomasa, estos silos almacenan material orgánico, como pellets de madera, que generan calor cuando se queman. El calor generado se puede utilizar para calefacción o para generar electricidad mediante turbinas de vapor. Almacenamiento en lechos de grava. Este método implica bombear agua caliente a través de un lecho de grava u otro material poroso para almacenar calor. El calor se libera cuando el agua se bombea de vuelta a través del lecho. Almacenamiento de energía térmica subterráneo. Se puede almacenar calor en el subsuelo mediante la inyección de agua caliente en acuíferos o en formaciones geológicas adecuadas. El calor se puede recuperar mediante la extracción de agua caliente para su uso directo o para la generación de energía eléctrica. El enunciado de Kelvin Planck. Este dice que es imposible que un dispositivo opere en un ciclo y produzca trabajo útil mientras opera en contacto térmico con una sola fuente a temperatura constante. En otras palabras, no es posible construir una máquina que tome calor de una sola fuente caliente y convierta ese calor en trabajo mecánico sin dejar residuos de calor. La contribución de Kelvin al desarrollo de la segunda ley fue crucial para el reconocimiento de la irreversibilidad de los procesos termodinámicos y el establecimiento del concepto de eficiencia. El enunciado de Kelvin Planck destaca la necesidad de una fuente fría para que una máquina térmica realice un ciclo y produzca trabajo útil. Esto implica que siempre habrá una pérdida de energía en forma de calor desechado al ambiente. El enunciado de Kelvin Planck está enunciado de manera negativa. Nos dice lo que no es posible, no lo que es posible. Se expone además sin justificación previa, simplemente refleja un hecho empírico que no ha sido refutado por ninguna experiencia. Es posible, no obstante, justificar el segundo principio de la termodinámica acudiendo a la visión microscópica de los sistemas. La formulación de Kelvin Planck proporcionó una base sólida para el diseño y análisis de máquinas térmicas y ha tenido un impacto significativo en la ingeniería y tecnología moderna. Bueno, ahora yo soy Medina Astral Luis Eduardo y les voy a hablar de las máquinas térmicas. Por ejemplo, la son la siguiente diapositiva. Máquinas térmicas. La definición moderna de una máquina térmica es el conjunto de elementos que permiten vencer una resistencia o transformar una información aplicando energía. Una máquina térmica, como dice en la diapositiva, es un dispositivo que trabaja en forma cíclica para producir un trabajo mientras se le da y cede calor. Esto para aprovechar las expansiones de un gas que sufre transformaciones como de presión, volumen y de temperatura en el interior de dicha máquina. Un ejemplo sería el tren. Para ver el funcionamiento real de algunas máquinas y el ciclo termodinámico que sigue el gas en el interior, es necesaria una hipótesis. Una de estas serían que el gas evoluciona en el interior de dicha máquina es ideal, o sea, que todas las condiciones son perfectas. Aunque suele entrar y salir gas de las máquinas,
Se analiza un volumen fijo como si fuera siempre el mismo, el gas que se calienta, que se enfría o realiza el trabajo. Tipos de máquinas térmicas. Los tipos de máquinas pueden clasificarse en dos formas, según la forma de realizar combustión. Puede ser motor de combustión externa, motor de combustión interna y motor de reacción. Aunque antes de pasar a eso podemos hablar de uno de los ejemplos más comunes, que sería las máquinas de vapor. Estos eran usados en la antigüedad, pero ahora ya quedaron obsoletas, aunque siguen teniendo uno que otro uso. La máquina principal de vapor es la de Herón de Alejandría, que fue la fundamental, la que inició todo. Estas son las actuales. Pasemos al motor de combustión externa. El motor de combustión externa transfiere el calor a un líquido externo que luego genera trabajo útil por su movimiento al expandirse. Generalmente el funcionamiento externa sigue los siguientes pasos, que son 4. El primero es la combustión. El aire se expande al aumentar la temperatura. Este aumento en el volumen aumenta la presión, como se ve en la primera imagen. El segundo paso es la expansión. Ya que la presión aumenta, se activa un pistón que arrastra una manivela. El tercero sería la refrigeración. En este paso, en el que el aire se traslada al depósito frío de la máquina, lo que disminuye la presión. Y el último sería la contracción. El aire se contrae y el pistón se eleva, como se puede ver todos en la animación de la diapositiva. El motor de combustión interna. En un motor de combustión interna, la quema del combustible se produce dentro del sistema. Los motores de combustión suelen ser más eficaces que los de combustión externa, ya que convierten directamente la energía térmica del combustible en el trabajo mecánico. Este puede ser en 4 pasos. El primero sería la carrera de admisión, como lo muestra la primera imagen de la izquierda. La válvula de admisión se abre, que permite que el combustible y el aire del depósito entren en el cilindro de trabajo. Otro sería la carrera de compresión. El siguiente paso del proceso es este. Ambas válvulas se cierran para atrapar la mezcla del aire y el combustible en su interior, y el pistón se mueve hacia arriba para comprimir la mezcla en un pequeño volumen. El siguiente sería la carrera de encendido, que es el tercer paso. Es una chispa eléctrica de la bujía enciende el combustible. Esto hace que se expanda rápidamente y empuje el pistón hacia abajo. Como se ve, abajo tiene una flecha para abajo, como viene en la imagen. Y el último sería la carrera de escape. Se abre la válvula de escape. Esta permite que los gases expandidos de la combustión salgan y se repita el ciclo de nuevo. Usualmente se puede decir que el ejemplo más común sería el de los carros. Estos, ya que son llamados motores de 4 tiempos. El motor de reacción. Estos se basan en el principio de acción y reacción, que puede ser la tercera ley de Newton, así de muy simple. Existen 2 tipos principales de motores de reacción. Los turborreactores, que constan de un generador de gases muy calientes y de una tobera que expele hacia atrás en forma de chorro, y así impulsa el motor hacia el móvil en el cual se encuentra instalado hacia adelante, la reacción. Un ejemplo es que usualmente la reacción es lo que lo empuja. Otros serían los cohetes, ya que no necesitan del aire atmosférico para funcionar, pues contienen en su interior las sustancias químicas para la combustión. Los gases calientes producidos en la cámara de combustión son expelidos con gran fuerza hacia atrás. De esta manera impulsa la nave hacia adelante. Es la segunda ley, la tercera ley de Newton. Bueno, el siguiente tema que les voy a hablar es de los refrigeradores y las bombas de calor. Uno a simple vista dice, ya sé que es un refrigerador, pero esto no es así, este no es el caso. Bueno, así que esto es mucho más complejo, les voy a hablar. Primero hay que definir qué es un refrigerador. Un refrigerador es un dispositivo que extrae calor de un foco que está más frío que el ambiente, como puede ser el interior de un frigorífico a 5 grados Celsius, y lo vierte en el ambiente, por ejemplo a 22. Esto es decisión del usuario. Para funcionar un refrigerador requiere de un trabajo adicional que aumenta el calor de desecho que se entrega al ambiente. Como se puede ver en la imagen superior izquierda, ahí se muestra el funcionamiento termodinámico del aire acondicionado en una habitación cerrada. Como se puede ver, es de forma cíclica, creo que entra y sale. Bueno, el siguiente es el frigorífico. Su función es mantener constante la temperatura al interior de una cámara, expulsando de forma continua el calor que va entrando por las paredes. Si se le introduce un objeto caliente en el frigorífico, este se encarga de bajar la temperatura del objeto, consumiendo un trabajo adicional. En la imagen del medio se muestra el esquema de funcionamiento de un frigorífico.
Como se puede ver, muestra el ambiente, el foco frío y lo que entra. Bueno, el siguiente es el principio de funcionamiento. Ambos operan bajo el mismo principio de funcionamiento. Un compresor eleva la temperatura del fluido del trabajo a base de realizar trabajo sobre él. El fluido a temperatura superior al ambiente es puesto en contacto con este en un condensador, por ejemplo, una rejilla, liberando el calor. El fluido enfriado pasa por una válvula de expansión, donde la temperatura cae por debajo de la del foco frío. Puesto en contacto con este foco, la cámara frigorífica o la habitación, mediante otra rejilla conocida como evaporador, absorbe el calor de este, de ahí vuelve a un compresor reiniciando el cíclico. El ciclo de esto es un ciclo continuo, como se puede ver en el ciclo de refrigeración de la imagen superior derecha. Ahora les voy a hablar de la bomba de calor. La bomba de calor se basa en el mismo principio que un refrigerador, salvo que se emplea para pasar el calor del ambiente a un foco más caliente, como puede ser una habitación, para caldearla o calentarla. Para esto, el circuito debe estar situado de manera opuesta al caso del refrigerador. El compresor envía el fluido a alta presión al condensador en el interior de la habitación, donde libera el calor por estar a más temperatura que el ambiente. Pasa entonces por la válvula hacia el exterior, donde se evapora y cae por debajo de la temperatura exterior, absorbiendo calor en el evaporador. Vuelve entonces al compresor reiniciando el ciclo. Como se puede ver en la imagen superior derecha, es el esquema del calor en una habitación, que es casi similar al que se mostró en el del refrigerador, pero es un poco diferente. Y en la imagen inferior derecha es el esquema de la bomba de calor, y en el cual el compresor envía el fluido a alta presión al condensador en el interior de la habitación, donde se libera el calor por estar a más temperatura que la de ambiente. El siguiente serían los ciclos. Es el ciclo del aire acondicionado, como se muestra en la imagen izquierda, y en la derecha es el ciclo de calefacción, que es el de la bomba de calor. Se puede ver que en uno entra, bueno, que en uno sale y en otro entra. Es casi el mismo funcionamiento. Bueno, yo soy Medina Estrella Luis Eduardo y les voy a hablar de la escala termodinámica de la temperatura. Este es el último tema del que voy a hablar. Bueno, la escala termodinámica de la temperatura. Para llevar a cabo esto, explicación, consideremos la situación que se muestra en la figura superior derecha, que incluye 3 ciclos reversibles. Se tiene un reservorio de calor de alta temperatura, temperatura 1, y un reservorio de calor de temperatura, temperatura 3. Para las cualesquiera dos temperaturas T1 y T2, la razón de las magnitudes de calor absorbido y expelido en el ciclo de Carnot tiene el mismo valor para todo sistema. La figura explica una regla de máquinas térmicas para mostrar la escala termodinámica de temperatura. La transferencia de calor Q1 es la misma en los ciclos A y C, y también Q3 es lo mismo para los ciclos B y C. Para un ciclo de Carnot tenemos N es igual a 1 más temperatura L sobre temperatura H es igual a función que está en función de la temperatura L y la temperatura H, tal que N solo es función de la temperatura. Del mismo modo se puede escribir que Q1 es igual a está en función de la temperatura 1 y la temperatura 2, y Q2 sobre Q3 está en función de la temperatura 2 y temperatura 3. Lo mismo, Q1 sobre Q3 está en función de la temperatura 1 y la temperatura 3. Del mismo modo se escribe la relación temperatura 1 sobre temperatura 3 es igual a temperatura 1 sobre temperatura 2 por temperatura 2 sobre temperatura 3. Por lo tanto, la función de la temperatura 1 y temperatura 2 debe ser la forma en función de la temperatura 1 sobre la función de la temperatura 2. Análogamente se tiene F temperatura 2 sobre temperatura 3 es igual a función 2 sobre la función de la temperatura 3. La razón de intercambio del calor es, por lo tanto, Q1 sobre Q3 es igual a función de la temperatura 1 sobre función de la temperatura 3, que se puede escribir como F de 1 sobre F de 3. En general, como se dijo, se tiene que QH sobre QL es igual a en función de la temperatura H sobre QL para no escribir números, y ya se escribe de la forma matemática que está en función de la temperatura H sobre en función de la temperatura L. Y ya para concluir se dice que, de modo que el cociente de la transferencia de calor es una función de la temperatura, podremos elegir cualquier función que sea monotónica, y la opción más simple es f de t es igual a t. Esta es la escala termodinámica de la temperatura, que h sobre ql, o sea, temperatura h sobre temperatura L es igual a temperatura h sobre tl. La temperatura definida de esta forma es la misma que la de un gas ideal. La escala de temperatura termodinámica y la escala de un gas ideal son equivalentes. Y esto sería todo por mi parte, que soy Medina Estrella Luis Eduardo.
Bueno, yo soy Miguel Ángel Ramírez Araujo y a mí me corresponde hablar de la máquina térmica de Carnot. Este, la máquina térmica de Carnot es una máquina ideal que utiliza el calor para hacer un trabajo. Es eh, una máquina reversible y es la más eficiente posible. Sigue un proceso cíclico, es decir, se repite, en el que hay expansión y compresión. Eh, La máquina recibe calor de una fuente externa, que sería el calor 2, el calor caliente, la temperatura caliente, y hay otra temperatura que sería la fría, que sería la pérdida, ya que no utiliza esta temperatura para hacer el trabajo. En sí, la máquina recibe un calor y recibe una temperatura alta y genera un trabajo y arroja un calor un poco más frío, una temperatura más baja. Eh, Gracias a la segunda ley de la termodinámica, sabemos que los sistemas físicos saltan de un estado de entropía a otro con mayor entropía, y el proceso inverso de esta manera es imposible de forma espontánea. Por esto es una máquina ideal en la que ah, sí es posible hacer el proceso inverso. A lo que me refiero es el proceso inverso. Un, si tenemos una, un recipiente con un líquido, una sustancia caliente, y la dejamos en medio pues, de la nada, en el ambiente, esta se va a enfriar, gracias al aire, gracias a diversos factores, ¿no? Pero nunca se va a volver a calentar de forma espontánea. No vamos a poder hacer que se caliente si no es con una fuente de calor externa. Ok, la máquina de Carnot eh, lleva, sigue el ciclo de Carnot. El ciclo de Carnot lo va a explicar a más detalle mi compañero. En el que, el punto inicial es donde tenemos la presión más alta, donde está el pistón hasta arriba, y el volumen más pequeño. Entonces tenemos la misma cantidad de gas o de sustancia a mayor presión y menor volumen, que es donde está la mayor temperatura. A partir de aquí inicia una expansión isotérmica en la que se mantiene la misma temperatura, ya que la temperatura no es solo un punto, es toda una curva, toda esa curva, que sería la expansión isotérmica. Después sigue la expansión adiabática, en la que sí cambia de temperatura, cambia de la temperatura caliente a la temperatura más fría. Y luego hay una compresión isotérmica que lleva la misma temperatura fría a un poco mayor presión y menor volumen. Y después de ahí hay una compresión adiabática en la que la, la temperatura se eleva hasta la T1, hasta la temperatura 1, hasta la temperatura mayor, con toda la presión. Aquí está ejemplificado con un pistón, y esto sería una buena máquina de Carnot. Después hablamos de la desigualdad de Clausius. Eh, Nos dice que la eficiencia de una máquina térmica irreversible siempre es menor que la eficiencia reversible que opera entre los mismos dos depósitos. Y las eficiencias de las máquinas térmicas reversibles que operan entre los mismos dos depósitos son las mismas. Esto está dado por la integral cíclica del diferencial inexacto del calor sobre la temperatura menor o igual que cero. Aquí es donde se divide en los dos posibles casos. Como les venía diciendo, eh, para los procesos reversibles viene dada por la integral cíclica del diferencial del calor sobre la temperatura, y este es igual a cero. Y en los procesos irreversibles es el diferencial de del calor sobre la temperatura menor que cero. Se dividen estos dos casos, ya habíamos visto por qué, ya habíamos visto que era
menor o igual que cero, y para los reversibles siempre va a ser mayor que en los irreversibles. Y con los reversibles es cero, entonces los irreversibles siempre será menor que cero. Rudolf Clausius propuso una nueva propiedad física llamada entropía, que está dada por el delta de S, que es la integral del diferencial del calor sobre T evaluado en dos puntos, o lo que es lo mismo, el S2 menos S1, y la entropía específica dada por punto de masa, que es la entropía sobre masa. La entropía en sustancias puras, en su estado de agregación sólida, siempre será menor que la líquida, y a su vez la líquida siempre será menor que la gaseosa. Gracias a esto podemos concluir o llegar a la explicación de que la entropía es un cierto tipo de desorden, cierto grado de desorden en la sustancia. Ya sabemos por qué, porque en un sólido los átomos están empaquetados de cierta manera y forman estructuras, mientras que en los líquidos no. En los líquidos son enlaces, sí, también, pero están un poco más desordenados y fluyen. Y en un gas todavía peor, son partículas separadas unas de otras y vuelan de un lado a otro, rebotan, tienen comportamientos erráticos. El refrigerador y la bomba de Carnot. Básicamente, el refrigerador de Carnot es una máquina de Carnot que funciona de manera inversa, ya que extrae Carnot del foco frío y lo sea del foco caliente. Su primer paso es la expansión adiabática, luego la expansión isotérmica, donde mantiene la temperatura fría. Luego existe la compresión adiabática, que lleva la temperatura fría a la temperatura caliente, al foco caliente. Y la compresión isotérmica, que mantiene esa temperatura caliente y baja a la presión más alta. Sube a la presión más alta, baja al volumen más bajo. Esto lo que hace es básicamente ceder del foco frío, cede esa temperatura baja al foco caliente, haciendo que éste se enfríe. Después está la bomba de calor de Carnot, que básicamente es lo contrario al refrigerador. En vez de ceder temperatura del foco frío al caliente, cede temperatura del foco caliente al foco frío, haciendo una expansión isotérmica, expansión adiabática, compresión isotérmica y compresión adiabática. Estos términos los va a explicar más a detalle mi compañero. Y esto sería todo por mi parte. Sin más que decir, gracias. Hola, mi nombre es Santos Leonardo Pérez Arbizu, soy del equipo 3 y voy a hablar acerca de los procesos reversibles y irreversibles. Ok, primero voy a empezar hablando de lo que son los procesos reversibles. Los procesos reversibles son aquellos en los que los cambios que ocurren en un sistema pueden revertirse por completo, devolviendo al sistema a su estado inicial sin dejar rastro de la transformación. Este tipo de procesos son como viajar hacia atrás en el tiempo, donde cada paso dado hacia adelante puede deshacerse con facilidad, restaurando el sistema a su condición original. Un ejemplo claro de un proceso reversible es el equilibrio térmico entre dos cuerpos con temperaturas diferentes. Si colocamos un cuerpo caliente junto a uno frío, el calor fluirá del cuerpo caliente al frío, hasta que ambos alcancen una temperatura media. Sin embargo, si luego retiramos el cuerpo caliente y lo reemplazamos con uno aún más caliente, el calor fluirá nuevamente en la dirección opuesta, restaurando el estado inicial del sistema. En un proceso reversible, la energía y las propiedades del sistema se conservan y no se produce ningún cambio permanente. Ok, y pues algunos ejemplos, como pueden ver, es la compresión de un resorte perfecto, en el cual si tomas un resorte ideal y lo comprimes lentamente con una fuerza constante, el proceso sería reversible, ya que esto significa que si dejas de aplicar la fuerza, el resorte volvería a su forma original sin perder energía. Y otro ejemplo, pues sencillo y más claro de entender, podría ser la mezcla de dos líquidos homogéneos. O sea, podremos imaginar que si tenemos dos líquidos que se mezclan perfectamente entre sí, como agua y alcohol, si los mezclas lentamente y sin generar turbulencias, este proceso puede ser reversible, ya que se podría separar los líquidos nuevamente si quisieras. Ok, y ahora me toca hablar de los procesos irreversibles.
Por otro lado, los procesos irreversibles son aquellos en los que los cambios ocurren en un sistema no pueden deshacerse por completo y el sistema experimenta una transformación permanente. Estos procesos son como escribir con tinta en lugar de lápiz. Una vez que la tinta está en el papel, no se puede borrar completamente. Un ejemplo común de un proceso irreversible es la combustión de un material. Cuando prendemos fuego a una hoja de papel, esta se consume y se convierte en ceniza. Aún podríamos recoger las cenizas, ¿no? Y tratar de transformar la hoja, pero nunca podríamos recuperar la hoja en su estado original. Ese es un claro ejemplo de pues, un proceso reversible. ¿Ok? Y aquí tienes algunos ejemplos de ejemplos irreversibles, pero yo lo voy a explicar acerca de dos, que uno podría ser, como ya lo mencioné, la quemadura a un trozo de papel, que cuando prendes fuego a un trozo de papel, este se convierte en ceniza y no puedes volver a su estado original. Este proceso es irreversible ya que implica una transformación química que no puede deshacerse. Otro podría ser cómo se derrite un hielo. Cuando aplicas calor a un hielo, pues se derrite, se convierte en agua. Este proceso es irreversible porque la energía térmica agregada al hielo rompe las estructuras de cristal del hielo y una vez se ha derretido no puede volver a su forma original simplemente enfriando el agua. Se tendrían que llevar a cabo otro tipo de procesos para que se pudiera reversir el proceso. Ok, ahora me tocará hablar acerca del ciclo de Carnot y después mencionaré lo que es el principio de Carnot. Ok, ¿qué es el principio de Carnot? El principio de Carnot es una idea fundamental de la termodinámica que nos ayuda a entender las limitaciones en la eficiencia de las máquinas térmicas, como los motores de automóviles o turbinas de vapor. Por ejemplo, tenemos que imaginar que tienes una máquina que convierte el calor en trabajo útil como el motor de un automóvil. El principio de Carnot nos dice que la máxima eficiencia posible de esta máquina está determinada únicamente por las temperaturas a las que opera. Ahora, para visualizarlo de una mejor manera, podríamos pensar en un día soleado. El principio de Carnot nos dice que la eficiencia máxima de un motor térmico como nuestro motor de nuestro carro o automóvil depende de dos temperaturas. La temperatura a la que toma el calor del ambiente, ya sea del sol y la temperatura a la que está el día, y la temperatura a la que lo expulsa. Y para entenderlo más fácil, imaginemos dos temperaturas extremas, una caliente como la que podría ser el calor del sol en verano y una fría como el aire acondicionado al interior de una casa. Si el motor de automóvil pudiera operar entre estas dos temperaturas extremas, según el principio de Carnot, alcanzaría su eficiencia máxima en teoría. Sin embargo, en la práctica esto no es posible, ya que las temperaturas a las que opera un motor de automóvil están limitadas por la naturaleza de los materiales y los procesos en los que se vio involucrado al fabricarlos. Pero el principio de Carnot nos proporciona un punto de referencia crucial. Nos dice cuál sería la eficiencia ideal si pudiéramos operar en condiciones ideales, que en la mayoría de los casos no es así, pero esto es lo que intenta asumir. O sea que, en resumen, el principio de Carnot nos enseña que la eficiencia máxima de cualquier máquina térmica está determinada por las temperaturas en las cuales opera. Es una guía para diseñar y entender el rendimiento de los motores térmicos en nuestra vida cotidiana. Okay. Y ahora le explicaré cuáles son las etapas las que se supone que lleva este ciclo de Carnot. El ciclo de Carnot consta de 4 etapas, 2 procesos isotérmicos y 2 procesos adiabáticos. Estas etapas describen cómo un motor térmico ideal opera en convertir el calor en trabajo útil de manera eficiente. La primera etapa es la expansión isotérmica. En esta etapa, el gas dentro del motor se expande lentamente a una temperatura constante mientras absorbe el calor de una fuente caliente. Ok, podemos imaginar que un globo se infla lentamente con calor. Durante esta fase, el gas realiza el trabajo de expandirse y absorbe el calor del ambiente a una temperatura constante. Ok, la etapa 2 sería la expansión adiabática. Después de la expansión isotérmica, el gas continúa expandiéndose, pero ahora de manera adiabática, lo que significa que no hay transferencia de calor hacia o desde el entorno. Durante esta etapa, el gas sigue expandiéndose, pero el intercambio de calor con el ambiente, pero sin intercambio de calor, vaya. Lo que resulta en una disminución de temperatura y de presión. Y la tercera etapa es otra compresión isotérmica. En esa etapa, el gas se comprime lentamente a temperatura constante mientras cede calor al ambiente más frío. Ok, piensa en un globo que se desinfla lentamente en un ambiente más fresco.
Durante esta fase se realiza trabajo sobre el gas comprimido mientras libera calor al ambiente a una temperatura constante. Y la cuarta etapa sería la compresión adiabática nuevamente, cuando finalmente el gas experimenta una compresión adiabática donde se comprime sin intercambio de calor con el entorno. Durante esta etapa, el gas se comprime aún más, pero sin ceder calor al ambiente. Esto resulta en un aumento de la temperatura y la presión de gas. Así que estos serían las 4 etapas del ciclo de Carnot. Ok, y por último, me tocará explicar qué es el principio de Carnot. Y como dice, en esencia, el principio de Carnot afirma que la eficiencia máxima teórica de cualquier motor térmico está determinada únicamente por las temperaturas de las fuentes de calor entre las que opera. Esto implica que ningún motor puede superar la eficiencia de un motor de Carnot operando entre las mismas temperaturas. Ok, y como conclusión grupal, hemos concluido que la segunda ley de la termodinámica, en esencia, es un pilar fundamental en el estudio del calor y su aplicación en la amplia gama de procesos industriales. Esta ley se centra en el manejo y la administración eficiente de las temperaturas en los diversos contextos, desde el diseño y funcionamiento de maquinarias hasta la ejecución de cálculos y procesos específicos que se llevan a cabo en diferentes medios. Por ejemplo, el análisis del ciclo de Carnot y su principio proporciona una base sólida para comprender cómo se puede maximizar la eficiencia a la conversión de calor en trabajo útil en los sistemas termodinámicos. Asimismo, la comprensión de esta ley permite optimizar los procesos térmicos en la industria, contribuyendo a la mejora de la eficiencia energética. En resumen, el estudio y aplicación de la segunda ley de la termodinámica tiene una importancia crítica en el desarrollo y la optimización de tecnologías y procesos industriales modernos, de los cuales llevamos a cabo casi todos los días. Ok, por nuestra parte sería todo. Muchas gracias por su atención y espero que haya disfrutado la presentación.